señor ministro, felicitarlo porque es muy difícil que un ministro venga a esta comisión. Usted normalmente ha venido y no debería uno felicitarlos, ese es el cumplimiento del deber, y usted le da ejemplo a sus colegas para que los regañe ya que hay una inconformidad muy grande en la Comisión Quinta porque el único ministro que viene es de Agricultura. Yo voy a hablar de un tema que he venido tocando todos estos días, que es recurrente, pero que no sobra concentrarme en él, porque yo tengo que aprovechar, señor ministro, que usted está aquí, y yo sé, señor presidente, que usted entenderá que yo me dedique única y exclusivamente a este tema cafetero. Señor ministro, además porque hay un momento muy especial, no solo por la coyuntura cafetera, sino porque ha renunciado hoy el señor Luis Genaro Muñoz, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, lo que se puede convertir en un momento seguramente muy oportuno para que el gobierno nacional haga anuncios a los cafeteros. Y un poquito le hago un recuento, señor ministro, para que usted entienda lo que hemos tratado de trabajar nosotros en esta comisión en la plenaria, referente a este tema cafetero que es tan importante para casi 600 municipios del país que de alguna manera deriva su sustento de la caficultura nacional, y por eso es que este tema cafetero es tan importante. Aquí el año pasado, y hablaba el senador Robledo ahorita de ello, citamos a un debate de control político que no hemos podido realizar y digamos que la base del análisis era el informe de la misión cafetera. No habíamos entrado en esta crisis todavía, ministro. No hemos podido realizar el debate por diversas circunstancias que no vale la pena enumerar aquí, pero también a raíz de las dificultades de estos últimos 4 meses, porque empezamos el año con precios de 800.000 la carga y hoy estamos en 600.000. Han perdido los cafeteros colombianos el 25% del ingreso, pues obviamente estamos enfrentados a una dificultad enorme. Y yo quisiera arrancar por decir esto, que creo que es lo que hay que repetir en todos los escenarios. ¿Por qué es tan importante el café? El café es muy importante porque, ministro, usted lo sabe muy bien, yo sé que el gobierno lo sabe, lo que pasa es que como se han concentrado en este cuento de privilegiar a los narcoterroristas de las FARC, se desvirtúa como todo el ejercicio de que es la verdadera paz de esta nación. La paz de este país pasa por la viabilidad de la agricultura y por la viabilidad de los negocios de los campesinos colombianos. Si nosotros logramos eso, este país estará en paz. Lo otro es toda una estrategia política que no es el debate de hoy, y que yo lo he repetido 1000 veces. Pero sobre todo, la paz de este país pasa por la viabilidad de la caficultura, por una razón elemental, porque más de 500.000 familias colombianas, es decir, entre 2,5 y 3 millones de colombianos, derivan su sustento de la caficultura, y porque casi 600 municipios, es decir, esto no lo conoce la gente, hay que repetirlo permanentemente, casi 600 municipios de Colombia, es decir, más de la mitad de los municipios colombianos, de alguna manera derivan su economía de la caficultura. Por eso esto es tan importante. Y para no extenderme, ministro, porque yo le voy a entregar estos documentos apenas termine mi intervención, yo sé que usted los mira, porque son las radicaciones oficiales de lo que hemos hecho nosotros. Ayer, digamos que, decía el senador Macías, hicimos muchas proposiciones con el tema agropecuario y sobre todo el tema cafetero en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es mi conclusión? Cuando me preguntan, oiga, ¿cómo así que usted hace 6 proposiciones que tienen que ver con agro y no pasa nada? Y les digo yo, les voy a dar una respuesta que no sea pues esa respuesta que damos nosotros siempre contra Juan Manuel Santos. No, digamos más o menos lo que es verdad. Es las facultades para el tema agropecuario, el mismo Plan Nacional de Desarrollo se los da el Ministerio. ¿Eso qué quiere decir? Que está en cabeza suya, señor ministro, y del presidente de la República, pero sobre todo en cabeza suya, resolver todos los problemas. Entonces, en esa medida, las proposiciones que hicimos para el plan de desarrollo, en forma de artículos, no fueron tenidas en cuenta, porque es usted el que las va a resolver. Por eso es que es tan importante que yo le entregue estos documenticos a usted para que usted los mire. Y para no extenderme mucho, le voy a decir qué fue lo que hicimos ayer. Ayer, en la plenaria del Senado, la bancada en pleno del Centro Democrático firmó una proposición para citar a un debate de control político a este tema cafetero. Entonces, lo que hicimos fue volver preguntas las propuestas. Y es eso lo que... Voy a terminar leyéndole una parte de este tema y le entrego la copia, señor ministro. Y le voy a entregar la copia de la proposición. Es un debate de control político, pero es mejor,
Yo lo que quiero es que si alguno de estos temas que yo le voy a mencionar aquí, usted no los puede responder hoy y no en ese debate que vaya uno a saber cuándo se da, porque como le digo, mire, aquí citamos uno de control político para el informe de la misión cafetera desde el año pasado, senadora, y mire pues que ya se va a acabar el año y no lo hemos podido hacer. No hay necesidad de buscar las responsabilidades, no se ha podido hacer, seguramente por razones suficientemente claras. Entonces, miren las preguntas, señor ministro, que se las voy a entregar ahorita ya. Dice, ¿cuál es la razón fundamental para que ante los actuales bajos niveles de precios de café, el gobierno nacional no haya reactivado el programa de protección del ingreso cafetero PIC? La segunda, ¿ha considerado el gobierno nacional la creación de un fondo de estabilización de precios como una política permanente que sustituya el mecanismo temporal del PIC? ¿Cuáles han sido las medidas tomadas para intervenir en el mercado de importación y distribución de insumos agropecuarios, fertilizantes, herbicidas y plaguicidas que permitan reducir los costos de estos para el pequeño y mediano productor cafetero? Ante la actual crisis cafetera y teniendo en cuenta que la mayoría de usuarios de los programas Plan y FONSA son pequeños caficultores y que vence el próximo 30 de junio, ¿ha estudiado el Ministerio la posibilidad de postergar los plazos de vencimiento? Me detengo. Yo le escribí con toda responsabilidad a Finagro para que me contestara si esto era posible. Le voy a arreglar, le agrego también el documentico. ¿Qué me dice el presidente encargado de Finagro? Me dice, hombre, si es por una última vez que podamos prorrogar, uno tendría que entender que las dificultades de precio y algunos temas climáticos pudieran justificar una última prórroga, que es lo que hemos pedido todos los congresistas con este tema de Plan y FONSA. Ministro, son 30.000 campesinos, el 80% de ellos cafeteros. No se le olvida a los colombianos que la caficultura colombiana está en manos de pequeños propietarios campesinos de parcelas de menos de 5 hectáreas, más del 70%. El gobierno nacional tiene contemplado incluir en la protección social para trabajadores independientes con ingresos inferiores al salario mínimo a los jornaleros y recolectores del agro y en especialmente el sector cafetero, tal como lo plantean en las bases del plan de desarrollo, posibilitando su vinculación al sistema de seguridad social integral, algo que reclaman los cafeteros a lo largo y ancho del país, incluir, y lo prevé el plan de desarrollo. Lo que yo quiero preguntarle a usted, ministro, es a esos jornaleros y recolectores cafeteros, ¿los va a cobijar esa política? ¿Qué política apoya el gobierno que permita esto es clave y lo mencionó, yo creo que usted, senadora Nora, lo mencionó, y digamos que en la caficultura es trascendental. ¿Qué política apoya el gobierno que permita lograr el relevo generacional en el sector cafetero para que los jóvenes no abandonen la región y se conviertan en empresarios cafeteros? Ahí tenemos un problema gravísimo en la caficultura. ¿Qué medidas? Y digamos que este es digamos que el punto neurálgico donde todo el mundo promete, pero que ha sido tan difícil de cumplir, pero que con seguridad, si no vamos hacia allá, no vamos a lograr la viabilidad de la caficultura. ¿Qué medidas se han tomado desde el gobierno para promover la transformación del café, para la exportación del producto con valor agregado y lograr una mayor participación del productor en el precio que paga el consumidor final? ¿Cuál es la política del gobierno para el sector caficultor en programas concretos? ¿Y cuál es la financiación del presupuesto general de la Nación y la prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo para adelantar obras en las regiones del sector cafetero en vías terciarias y construcción y mejoramiento de la vivienda rural? Uno de los problemas, señor ministro, graves que hay, que este programa de vivienda, donde se ha concentrado tanto la administración del presidente Santos, digamos que se ha ido a las ciudades, pero eso debería ser un porcentaje, deberían decir, hombre, el 25 o el 30% dediquémoselo al campo, para que la gente no siga migrando a las ciudades. Creo que es una de las dificultades grandes que tenemos. Ha anunciado el ministerio, esto se lo oí yo a usted, ministro, y digamos que ya lo tocó el senador Macías ahorita, pero ahí va en la pregunta y seguramente usted ahorita no la contesta. Ha anunciado el ministerio la posibilidad de suspender el uso del glifosato en la agricultura nacional. ¿Se ha evaluado el efecto que tal medida ocasionaría a la caficultura, teniendo en cuenta que este herbicida es la base del control de malezas en esta actividad productiva? Yo quiero decirle además lo siguiente, señor ministro, hacerle una recomendación. En manos suyas
Mejor dicho, toda la esperanza de los cafeteros colombianos está en el ministro de Agricultura. Usted tiene una enorme responsabilidad. Usted tiene una coyuntura donde los cafeteros hoy esperan anuncios. Qué bueno que ese gerente de la Federación Nacional de Cafeteros fuera concertado. Ministro, usted que le ha estado, digamos que, entendiendo un poco de cómo funciona esto internamente, hay una gran división en los comités de cafeteros. Los comités de Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Huila y Antioquia, que producen casi el 60% del café en Colombia, estuvieron presionando permanentemente para que el señor Luis Genaro Muñoz se hiciera a un lado porque ellos sienten que no representan los intereses de los cafeteros. Qué bueno que usted, ministro, pudiera concertar con los diferentes comités de cafeteros del país y que ese gerente de verdad representara los intereses de los cafeteros y no otro tipo de intereses. Creo que sería un gran paso. Y lo otro, le voy a entregar estos documentos, ministro, yo se los acabo de resumir en mi intervención. Quiero decirle una cosa, esto no son ideas mías. Yo he estado hablando permanentemente con los cafeteros, no solo en mi departamento ni del país, sino de todo el país, y también lo han hecho mis compañeros de bancada. En este tema cafetero, la senadora Paloma Valencia, el senador Ernesto Macías, me han venido acompañando para que hagamos todo este trabajo de hacer propuestas por los cafeteros colombianos. No son las propuestas ni siquiera mías ni de Centro Democrático, es el anhelo de casi 3 millones de colombianos que dependen directamente de la caficultura nacional y que a través de nosotros le reclaman hoy al gobierno y a usted, señor ministro, que haga unos anuncios frente a semejante crisis por la que hoy atraviesan y que genera una desestabilización económica, de, vuelvo y lo repito, casi 600 municipios de Colombia que de una u otra manera derivan su sustento de la caficultura. Para finalizar, contarle esto que se lo he repetido aquí varias veces. En mi departamento Caldas son 27 municipios, 25 de ellos derivan directamente su sustento de la caficultura. Gracias, señor presidente.